Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes, con esta delicia de enseñanza que el Eterno envía a cada uno de nosotros para que vivamos bien y para que nos vaya bien. Es motivo de regocijo en realidad poder traerles todo esto. El espíritu de nuestra congregación, su nombre es Abba, y Abba quiere decir gozo, alegría, regocijo. Ese es el espíritu que nos mueve en Abba. Además, también un espíritu que es un espíritu de generosidad, un espíritu dador, porque hemos aprendido que a través del dar es como viene la bendición. Hay un principio que está en nosotros, que todo lo que es bendecido y es dado es multiplicado. Entonces, mis hermanos, son aspectos que hemos ido poco a poco recibiendo del Eterno. Así como ahora ustedes están recibiendo estas gemas preciosas de sabiduría, estas piedras preciosas que le envía el Eterno a cada uno de nosotros. Y estamos con una perla precisamente de gran importancia. Es una piedra angular en la vida de un creyente. Es una piedra que es de suma importancia en la vida de un creyente. Estamos con el tema de la oración del perdón. Dentro de ese gran tema que se llama la oración, hoy estamos, que incluso posiblemente hoy cerremos, es casi seguro que hoy cerremos, la oración del perdón. Y bueno, yo creo que si tú has escuchado todas esas transmisiones pasadas, las 3 transmisiones pasadas, yo creo que ya no te queda duda en tu corazón de la necesidad que tienes de perdonar. Siendo hijo del Eterno, siendo discípulo y verdadero discípulo de Mashiach, un nazareno, inevitablemente estás obligado a perdonar. Y Mashiach pues nos enseña que es importante perdonar. Mira, tenemos que ver a Mashiach como un judío. Necesitamos entenderlo como un judío. Y en el idioma hebreo, y el judío lo sabe, lo practica, lo hace, el orden de las palabras tiene un sentido muy importante. Por eso cuando Mashiach dice desierto, desierto, eso tiene una importancia, ¿sí? Porque está enfatizando algo para que tú pongas atención. Generalmente la persona de más relevancia, por ejemplo, aparece en primer lugar y después los de menor relevancia. Pues bueno, en el tema del perdón también Mashiach nos deja ver cómo hay una suma importancia en el tema del perdón, ¿sí? Y bueno, necesitamos entender aspectos importantes de esto que hoy el Eterno estuvo trayendo a mi corazón para que los trajera a ustedes. Hoy veremos el segundo subtema de la oración del perdón,
En la semana pasada terminamos el primer tema o el primer subtema que se llama Confiesa tus transgresiones, tus pecados, tus deudas. Y veíamos la importancia de la confesión con la seguridad de que Yahweh Tsebaot, nuestro Padre eterno, nos perdonaría siempre y cuando hubiera un corazón sincero, un corazón honesto, no cinismo o apatía en ello. No es un corazón que está totalmente dispuesto a arrepentirse o está en arrepentimiento, y por tanto con el arrepentimiento precisamente y buscando el perdón es como retornará a Él. Es un aspecto importante para retornar al Creador, es un aspecto importante del arrepentimiento. El perdón es un tema sumamente importante dentro del arrepentimiento y el arrepentimiento dentro del perdón, y ambos dentro del asunto del tema de retornar a nuestro Creador. Y mira, empecemos este segundo subtema, libera nuestras deudas, no sin antes invitarte a que tengas a la mano tu cuaderno, tengas tu pluma, tu lápiz, y que en él, en tu cuaderno, vayas anotando todas aquellas inquietudes que van surgiendo conforme tú vas escuchando lo que el Eterno envía. Aquello, yo lo digo metafóricamente, aquello que te causa cosquilla, aquello que te da comezón en lo que estás escuchando, ¿sí? Eso que de repente te pica las costillas, vaya, ¿sí? Y dices, ah, caramba. Entonces, eso, mi hermano, anótalo. O bien, escríbelo en el muro de Facebook, ¿sí? En esta transmisión, aunque no te los contestaría inmediatamente, pero en un primer momento trataría de hacerlo para que así, pues, tengas respuesta a tu inquietud. Entonces, disponte para ello. Y el disponerse también no es solamente con el lápiz y cuaderno, no, también tu corazón. Y esto es de suma importancia. Mira, echa fuera por un momento, o echa fuera para siempre. Pelea con ese espíritu de Grecia. ¿En qué se significa el espíritu de Grecia? En el racionalismo, en aceptar como verdad solamente aquello que es captable por la vía de los sentidos, ¿sí? Utiliza el razonamiento y pone en duda aquello que no es sensible, ¿sí? Entonces aquí estas piedras preciosas que el Eterno envía no se someten al escrutinio de Grecia, sino se disciernen con el Espíritu. Si el hombre no puede discernir espiritualmente lo que el Eterno trae en esta ocasión, entonces hay algo que necesita trabajar, porque el hombre espiritual las entiende y las discierne inmediatamente. Entonces te invito, mi hermano, a que te dispongas en corazón, en alma y en espíritu a recibir lo que el Eterno envía. Y también, antes de continuar, pues te invito a que vayas al muro de Java Ministerios, a que abreves, a que tomes ahí en el muro de Java Ministerios de todos aquellos recursos que están a tu disposición, aquello que te va a ir haciendo crecer, haciendo que te eleves espiritualmente. Y la elevación espiritual implica que tú te vas acercando al Creador, vas retornando a Él, vas rompiendo con el exilio en el cual, por nuestro pecado, por nuestra transgresión, nosotros mismos nos hemos puesto, ¿sí? Entonces, mi hermano, disponte, y ahí podrás encontrar un sinnúmero o un gran número de recursos
para que tú te edifiques, para que tú trasciendas en tu vida espiritual y sobre todo, mira, que seas garante de la promesa de Mashiach cuando dice que tendrás 100 veces más en este mundo todo aquello que dejas por seguirlo al Evangelio y además los méritos para vida eterna, es decir, la vida eterna en el mundo venidero. Y Java Ministerios está ocupada. Este programa es una evidencia de ello. Está ocupada en brindarte las condiciones para que tú tengas esas bendiciones aquí, en este mundo, en esta dimensión, en este peregrinar por este mundo, y te hagas garante de la vida eterna. Ese es el ánimo que mueve a Java Ministerios. Java Ministerios no busca hacerse de congregantes. No es así. Más bien, cada congregante que llega a Java Ministerios es porque ha encontrado aquí aquello que necesitaba. Por eso te reitero que en mi oración pido que de mi boca salga la palabra que debo de decir, no la palabra que a mí se me ocurra. Que aquel que, como tú, quien es traído a participar de esta transmisión, oiga la palabra que necesita oír. Pero más aún, mucho más aún, la palabra que necesita escuchar. ¿Por qué escuchar? Pues simplemente porque es una palabra de tal peso, de tal dimensión, de tal impacto, que marca rumbo en tu vida. Es palabra que sacude tu manera de vivir, de obrar, de caminar en este mundo. Y lo que hace es motivarte, es seducirte, es invitarte para que retornes a tu Creador, a tu Dios, al Altísimo Dios de Israel, y siendo Mashiach el canal, el camino, el conducto por el cual llegaremos al Padre. Él lo dijo de esa manera. Entonces anhelo, mi hermano, mi hermana, que escuches esa palabra que necesitas y debes escuchar, ¿sí? Entonces ahí está planteada la invitación, mi hermana, mi hermano, a que abreves en Java Ministerios, ¿sí? Y ¿sabes qué? Aún a la distancia puedes ser miembro de Java Ministerios. Fíjate que ha ido abriendo el Creador, nuestro Padre Eterno, formas en los cuales se han ido agregando congregantes, y en ello ha jugado un papel muy importante la internet, ¿sí? Facebook ha sido fundamental. Hay hermanos de otras latitudes que forman parte de Java Ministerios, ¿sí? Que bueno, en la distancia hay aspectos en los cuales no pueden participar. Por ejemplo, en nuestra reunión de oración, que son los martes precisamente a las 19 horas, el día de hoy. Pero el Eterno ha puesto en nuestro líder pastoral, Jesús Fernando Isaac García, que martes y jueves haya oración matutina. Entonces ahí pueden participar, ¿sí? Entonces son maneras que el Eterno ha ido abriendo poco a poco, ¿sí? Y que pues son de Él, no son nuestras. La única valía que tiene uno en ello es ser siervo, ser instrumento, ser canal de bendición, ser guerrero que pelea la buena batalla de la fe cada día, y ser nazareno, un verdadero discípulo de Mashiach.
Esa es parte de nuestra identidad como jabaita. Entonces, mi hermano, ¿sí? Aprovecha todo esto que el Eterno trae para ti. Java Ministerios no busca sacar provecho. Java Ministerios tiene una manera muy distinta, ¿sí? Muy distinta. Y es el Eterno quien se encarga de proveer lo necesario para que yo y tú estemos en este momento, aún a la distancia, frente a frente. Comencemos entonces el tema, mi hermano. Libera tus deudas. Mira, para empezar, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, es liberado. Tú ya conoces esa parte de la historia. Las 10 plagas, ¿sí? Ante las cuales inevitablemente Faraón tuvo que ceder. Entonces liberó al pueblo de Israel que tenía cautivo bajo esclavitud. Y tenía como destino Israel formar una nueva nación. Una naciente nación, valga la expresión, vaya, ¿sí? Y para ello, mi hermano, mi hermana, requerían de un marco legal, de una estructura legal que sirviera para animar la convivencia, que permitiera el vivir teniendo sanas relaciones sociales, ¿sí? Una sana relación entre sí mismos y con el Eterno. Te recuerdo que al ser tú discípulo de Mashiach, al creer en su nombre y el hacer la voluntad del Eterno, o estar haciendo la voluntad del Eterno, enfrentando el reto de hacerla cada día, eso te hace entonces hijo del Eterno. Claro que te bautizaste, recibiste el espíritu de Elohim, en fin, que te hace hijo del Eterno. Entonces, tú eres Israel, y esto aplica para ti. Entonces, esa estructura legal tenía, leyes, y esas leyes se referían a cómo relacionarse el hombre con Elohim, con Yahweh Tsebaot. Ese sería un aspecto. Otro aspecto es la relación del hombre consigo mismo, ¿sí? Y bueno, mira, de manera muy rápida, dice el Rav Shaulo que cuides tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del espíritu de Elohim. Ahí tienes un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Es una relación contigo mismo. Otro ámbito es la relación del hombre con su prójimo, ¿sí? Con aquellos que están en torno tuyo, con el otro, con el que está fuera de ti. Y también la relación del hombre en la sociedad, con la sociedad, y el papel que haría en esa sociedad. Aparte, pues hay más leyes. Ahorita me estoy refiriendo a la convivencia, al vivir en sociedad con otros, porque eso es lo que atañe a este tema. Pero así podrás encontrar las leyes de la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Que, vaya, ¿cuánto ayudarían al hombre, al humano, a enfrentar esta crisis que estamos viviendo actualmente, en el cual un ente llamado coronavirus está haciendo jaque en nosotros? Bueno, en el que tiene miedo, el que teme, y lo que teme, eso le sobrevendrá. Entonces, también necesitamos entender, mi hermano,
que el hombre está hecho a imagen y semejanza espiritual del Eterno, de que Él formó al hombre a su propia imagen, disponiendo de aptitudes, capacidades, pero ¿sabes para qué, mi hermano? Para estudiar la Torá, para estudiar la instrucción del Eterno, para conocerle y servirle, conocerle en y a través de la Torá, y con ese conocimiento entonces servirle, y eso implicaría entonces seguir el camino que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Pero, ojo, lo formó del polvo de esta tierra, y eso tiene un peso fundamental. ¿Qué dijo el Eterno? Hagamos al ser humano, a Adán, a nuestra imagen, como a nuestra apariencia. Mira, dijo él, le vamos a dar el intelecto necesario para comprender la creación, pero para servir al Creador, como si fuera uno de los ángeles. La mente del ser humano lo distinguiría como ser humano precisamente, a diferencia de cualquier otra criatura de la creación. Sin embargo, Hashem, nuestro Padre Eterno, nuestro Dios, dijo también, si cumple con mi voluntad, ojo con esto, anótalo por ahí, si cumple con mi voluntad, portará la imagen mía, la imagen de Elohim, de Dios, y dominará los animales. Pero de no ser de esta manera, entonces perderá su imagen divina y los animales lo dominarán. ¿Sí? Esto no lo vas a encontrar en tu Biblia. Esto está en otros documentos, ¿sí? Que el Mashiach conocía el contenido, no del formato que tenemos ahora, pero él conocía de todo esto, ¿sí? En su corazón había esto que te estoy diciendo. Por eso te he reiterado, necesitamos conocer el corazón de un judío que fue llamado Jesús en el Nuevo Testamento, pero su nombre real es Yeshua HaMashiach. Bien. Ahora, te subrayé que lo formó del polvo. También el ser humano, fíjate, se formó al último, ¿sí? En el sexto día, ya para entrar al séptimo día, al Shabbat, en el cual el Eterno reposaría, cesaría de hacer lo que había hecho para crear. Y también eso tiene un efecto importante. Fue hecho del polvo y fue hecho al final. ¿Por qué? Porque su importancia, ¿sí? Su ego, la visión que tiene de sí mismo, no debe ser sobrevaluada. ¿De qué estamos hablando? De que debemos entender que fuimos hechos al final de la creación y fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces, ¿a qué se debe el orgullo? ¿A qué se debe la arrogancia? ¿A qué se debe la altivez? Si una persona resultara arrogante, fíjate, tan solo se le podría decir, qué bárbaro. Hasta el mosquito fue anterior a tu creación, es decir, fue primero antes que Adán, que ese hombre arrogante, ¿sí? Fue hecho el mosquito. Entonces, ¿de qué te crees tú? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Eterno. Esto es importante para entender la relevancia que tiene el tema que estamos trabajando, ¿sí? Y te decía, el tema del perdón es un camino de doble vía, ¿sí? Es hacia quien perdonas
pero también eso se te devuelve a ti, ¿sí? Es un ir y venir. El efecto del perdón es de doble vía, ¿sí? Porque te libera, al menos te libera. Y el otro, si también acepta el perdón desde su corazón, es liberado. De no ser así, pues al menos tú eres liberado. Y ya te explicaba, si el otro te niega el perdón, ahí está Yeshua HaMashiach diciendo, yo te perdono, porque yo también di mi sangre por él. Y mira, Mashiach, en el Padre Nuestro, nos enseña esta oración del perdón. Esta oración del perdón la ubicas en el versículo 12 del capítulo 6 y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, cuando tú debes ser consciente de lo que sale de tu boca, cuando tú estás rezando u orando, recitando u orando estos pasajes. Le estás diciendo al Eterno, perdóname, Padre Eterno, perdóname toda la deuda que tengo yo para contigo, por mi transgresión, por mi pecado, por mi ofensa. Porque ¿sabes qué? Yo también perdono a los que hacen de manera semejante conmigo. Eso es lo que estás diciendo, mi hermano. Entonces, no es algo que tengas que debas de decir a la ligera. Necesitas ser consciente de esto. Y en el versículo 14 termina el Padre Nuestro en el versículo 13, e inmediatamente Mashiach dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, porque sí, y es un sí condicional, si hay esta condición, si perdonas a los hombres sus ofensas, también os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Para que seas perdonado, necesitas perdonar. Y todavía dice, para que nos quede claro, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta lo que te decía? Mashiach, con la cultura judía, apunta a un tema de suma importancia, no lejos de cuando lo señaló por primera ocasión. Y eso tiene un peso fundamental. Eso habla de una gran importancia. Por eso te lo estoy advirtiendo, porque el Eterno nos ha hecho entender esto que te estoy expresando. Ahora, Mashiach vino a esta dimensión material con una gran tarea: a reconciliar. Esa es la tarea, la gran tarea, reconciliar a la más preciosa criatura de toda la creación del Eterno. Sí, a ti, a mí, a todos, a Adán, al humano, ¿sí? Y luego esta gran tarea, nuestro Mashiach lo expresa en Lucas 4:18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, a los oprimidos. Eso es lo que dice en este pasaje. Pero mira, este pasaje está referido a otro pasaje de lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿sí? Y está en Isaías 61 del 1 al 3. Y aquí se dicen las cosas de forma muy parecida, pero también diferente. Y también te lo quiero traer. Dice: el Espíritu del Señor, el Ruach Adonai, Yahweh, fue sobre mí,
por cuanto me ha ungido Yahweh para anunciar buenas nuevas a los humildes. Y aquí también a los humildes no es solamente, no es a los que como se concibe regularmente, humilde como sinónimo de pobreza o de escasos recursos. No, aquí habla a los que están deprimidos de mente, por ejemplo, ¿sí? Aquellos que realmente han vivido circunstancias también difíciles, pero también aquel que está dispuesto a escucharle. A eso vino Mashiach. Y dice, me ha enviado para vendar a los de corazón quebrado, proclamar libertad para los cautivos y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona, proclamar año de buena voluntad con los buenos y día de venganza con los malos, que están en contra de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo, poner a los que están de duelo por Sión. Ojo, porque aquí vienen cosas diferentes, dándoles belleza en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto. O sea, te va a poner en alegría, en java, en gozo, en regocijo, vestidura de alabanza en lugar de espíritu sombrío. Nuevamente, alegría, gozo, disfrute, regocijo. Y ojo con esto, y llamarlos olmos de la rectitud, plantío del Eterno para glorificarse. Y esto de olmos de la rectitud tiene un peso también muy importante, porque los olmos son árboles muy grandes y muy fuertes. Y cuando aquí se refiere el Eterno a Adán, al humano que ha retornado a él, ¿sí?, le refiere como a semejanza de esos árboles, como un tzadik, un justo, ¿sí? Entonces, el que tú te abras a esta oferta que trae Yeshua HaMashiach, te mete en el sendero de la rectitud, te mete en el sendero de la justicia del Eterno. Por eso, Yeshua en Mateo 5, 25, 26 dice, y tiene que ver también esto, mi hermano, con la reconciliación, Él también quiere que hagamos reconciliación. Dice, ponte de acuerdo, reconcíliate, lo que te está diciendo, con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿De qué habla esto, mi hermano? Mira, cuando hablamos de reconciliación, hablamos del tema también de el perdón y del arrepentimiento. Si estás arrepentido, entonces podrás pedir perdón, ¿sí? Si hay en ti la necesidad de pedir perdón, entonces hay arrepentimiento. Y Yeshua es enfático con esto también, ¿sí? Que lo hagas pronto. Mientras él, el adversario, aquel que te lastimó o aquel que lastimaste, incluso mientras está cerca tuyo, ¿sí?, mientras está a tu alcance, tú puedas ir a pedirle que se reconcilie contigo por la vía del arrepentimiento y el perdón. Porque capaz que aún estando en el camino, él clame por justicia ante el juez, ¿sí? Eso es lo que dice, te entregue al juez, es decir,
Señor, Padre mío, Padre eterno, te pido justicia porque esta persona hizo esto, etcétera, etcétera. Aguas, porque ya fue delante del Eterno, delante del trono de gloria ante el juez, a pedir justicia. ¿Y qué es lo que hace el juez? Te entrega al alguacil, te entrega a aquel que deberá ejecutar una sanción por ello. Y bueno, aquí es donde entra el papel del Satán, ¿sí? Y lo dice, y seas echado en la cárcel, o sea, seas aprisionado en cárceles, seas cautivo del alguacil, ¿sí? Y de ahí no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. ¿Te fijas cómo esto tiene que ver también con el perdón? ¿Sí? Tiene que ver con la reconciliación, porque nuestro Mashiach habló de reconciliación. Nosotros también hablamos de reconciliación, ¿sí? Y esto también, fíjate, ¿de dónde lo sacaría Mashiach todo esto? Hace un rato le decía al Eterno, Señor, revélame, dime en dónde encuentro esto que Mashiach dijo en tu escritura. Y fíjate que sí me llevó a ver dónde. Y eso está en Job 22, 21, 23. ¿Sí? Dice, amóldate. Hay más pasajes, mi hermano, pero te traje este. Amóldate, o sea, haz amistad. Ahora, con Él, con el Eterno. Ojo, si tú vas y te pones de acuerdo con tu adversario, te estás amoldando, estás haciendo amistad con el Eterno. Y sé íntegro. Con estos méritos, ojo, vendrá a ti bonanza. Pero luego nos dice, y esto está precioso lo que sigue, dice, toma ahora de su boca la Torá, la instrucción del Eterno, y coloca sus dichos en tu corazón. Guárdalos en tu corazón, ¿sí? Si retornas, otra palabra clave, teshuv, si retornas hasta el omnisapiente, el Shaddai, te reconstruirás, aleja la iniquidad de tu tienda. Fíjate lo que está diciendo aquí, mi hermano. Esto es de suma importancia, ¿sí? Mashiach dijo, ponte de acuerdo con tu hermano, ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo con tu prójimo, ¿sí? Pero aquí el Eterno, fíjate, nos habla de el premio por hacer amistad con el prójimo. Recuerda, por eso te hablé del marco legal al principio, ¿sí? Y los ámbitos a los cuales se enfocaba ese marco legal. Ahora, cuando tú tienes la Torah, ay caramba, a mí me causa mucha cosquilla y mala cosquilla y comezón, mala comezón, el tema de la doctrina de la gracia, porque cómo ha tergiversado la escritura. Y lo que ha provocado, ¿sabes qué, mi hermano? Que muchas personas, como lo dice el propio Mashiach, pues simplemente no entren al reino de Elohim, ¿sí? Y en realidad, Mashiach fue muy enfático de que los mandamientos, la voluntad del Eterno, expresada en su Torah, tenía que ser cumplida, inevitable tenía que ser cumplida, y él dijo, yo vine a cumplir la ley, la instrucción, yo vine a cumplir la Torah, ¿sí? Entonces, aquí también te quiero hablar de eso. En Mateo 19, 17 dice lo siguiente, él le dijo,
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, fíjate, ojo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ojo con esto, mi hermano. Ojo con esto, porque la doctrina de la gracia dice que tú ya no estás bajo la Torah, que tú estás solamente, exclusivamente por la gracia, pero no te dice que por la gracia precisamente es porque puedes, y es como puedes, cumplir la instrucción del Eterno. ¿Sí? Es gracias a Mashiach que podemos cumplir con la instrucción del Eterno. Y recuerda, la instrucción del Eterno no tiene más que un propósito, y es que vivas bien y que te vaya bien. Entonces, cuando esto se expresa en verdades parciales, dejando fuera aspectos fundamentales como el que te estoy mandando, entonces la gente, el creyente, pues piensa que puede. De hecho, recuerdo que hay una doctrina que dice que Mashiach ya pagó por todos los pecados, así que puedes pecar, y además que es un Dios bueno que perdona, ¿sí? Y no es que no sea cierto eso, sino que también es un Dios justo y por tanto aplica su justicia, ¿sí? Entonces, hermano, fíjate cómo es esa doctrina hace que se pierdan almas que debían entrar en el reino de los cielos. Y luego, fíjate, en Mateo 12, 49, 50, dice lo siguiente: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Sí? Entonces, aquí hemos establecido ya el marco con el cual entendemos la importancia del perdón. ¿Sí? Ahora, ¿te das cuenta también de la importancia de la reconciliación por la vía del perdón? Mira, y todavía aún más. Ahora, vayamos a Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yeshua le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto, mi hermano, esto tiene un peso enorme, tiene una importancia enorme. Con eso es lo que trato de decir con peso, ¿sí? Mira, aquí Pedro le está preguntando al Señor: oye tú, Mashiach, maestro, oiga, maestro, ¿hay límite para el perdonar? ¿Es hasta 7? ¿Solamente 7 veces perdonaré al que me ofende, al que peca contra mí? Mashiach le dice, no es hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Y de dónde crees que Mashiach sacaría esto? ¿Tú crees que se lo sacó nada más porque sí de la manga? Nuevamente te vuelvo a decir, es necesario conocer la cultura del Mashiach y conocer la fe de Mashiach, ¿sí? Mira, esta aseveración, y aquí tienes, te lo vuelvo a decir como ya anteriormente, aquí tienes una evidencia de que lo que está expresado en la boca de Mashiach es verdad. ¿Por qué? Porque tiene su referente en la Torah del Eterno. En Génesis 4, 23, 24, ahí viene esta expresión. Te lo voy a leer
de una versión de la Torá que está traducida del hebreo, y es una versión de la Torá con comentarios de un sabio judío llamado Rashi. Dice, versículo 23, y Lemech dijo a sus mujeres, Ada y Tzilá, escuchen mi voz, mujeres de Lemech, presten oído a mis palabras. ¿Acaso asesiné a un varón por mi herida y a un niño por mi lesión? Si en la 7ª generación se cobró venganza de Caín, de Lemech hasta la 77. Fíjese lo que está aquí de fondo. Fíjese lo que está diciendo aquí de fondo. Mira, te doy una referencia. Detrás de ese versículo, de ese versiculado, hay lo siguiente. El Eterno había condenado a Caín, y esto lo vas a encontrar por allá, por el versículo 13, 14, 15 de Bereshit, de Génesis. Y le dijo Yahweh que cobraría venganza por el asesinato de Abel, hasta la 7ª generación de su descendencia. ¿Y sabes qué? Esto que está aquí en este versiculado, precisamente es de la 7ª generación, y se cumplía con Lemech. Lemech era ciego, no podía ver, pues su vista había sido dañada. Lemech era un gigante de aquellos que en ese entonces andaban en la tierra, y tenía un hijo llamado Tubal-Caín, quien era pequeño aún, merodeaba por el rumbo de la adolescencia, y su estatura era más baja que la de su padre. Un día salieron de cacería, y Tubal-Caín era los ojos de Lemech, de tal forma que le indicaba cuando algo se movía, y así Lemech fuera usar el arco y la flecha, pues eran expertos en arco y flecha, le disparaba, y entonces así era como se entendía el padre con el hijo para la cacería. Cierto día, cuando guiaba Tubal-Caín a su padre, le pareció que entre los arbustos se movió algo, ¿sí? Y pensó que se trataba de un animal, y le dijo a su padre que lanzara una flecha a ese punto, y así lo hizo. Pero ¿sabes qué? Quien estaba ahí era Caín. Sí, Caín, aquel que asesinó a Abel. Entonces Caín murió de esa manera. Fíjate, Lemech era la 7ª generación de Caín, y ahí era donde se había establecido el tiempo para que se cobrara la deuda que Caín tenía por haber matado a Abel. Ahora, fíjate que ocurrió también algo más. Cuando supo Lemech que se trataba de su ancestro, de Caín, se turbó y golpeó una mano contra la otra. Al hacer esto, ¿sí?, como su hijo era de menor estatura, ¿sabe lo que ocurrió? Lo aplastó accidentalmente, matándolo también. Entonces aquí en el pasaje también nos deja ver que las dos mujeres de Lemech, Ada y Tzilá, habían ido a quejarse con Adán, y la razón era precisamente en relación con ese equívoco que había tenido Lemech. Mas en cambio Lemech se quejaba de ellas porque se negaban a tener intimidad con él, ¿sí? No querían tener intimidad con él, y por eso le decía, escuchen mi voz. Pues sus mujeres se habían apartado de él porque no querían tener relaciones íntimas, pues que había matado a Caín y a Tubal-Caín, su propio hijo. Y luego decía, bueno, si en la 7ª generación se cobró venganza de Caín, ¿sabe lo que quería decir? Si a Caín, que mató intencionalmente, el castigo
le quedó pendiente por 7 generaciones, a mí, que he matado por error, no me ha de quedar pendiente por muchas veces 7 generaciones también. Ojo, aquí está la conexión. Fíjate, y esto que te estoy leyendo no viene en tu Biblia, ¿sí? Esto lo encuentras en explicaciones más profundas que ha dado Rashi, el sabio que te refería, ¿sí?, a propósito de la Torah. Entonces, esta expresión que utilizó Lamech denota que varios periodos de 7 generaciones. Y dice, bueno, ¿acaso maté a un varón por mi herida, es decir, por su ceguera? También quiere decir, ¿acaso yo maté a Hebel, que en estatura física era hombre y en cantidad de años era niño, para que mi descendencia sea exterminada por el mismo pecado? Y si a Caín, que sí mató intencionalmente, su castigo le fue dejado pendiente durante 7 generaciones, a mí, que no he matado intencionalmente, no me ha de quedar pendiente con mayor razón por muchas veces 7 generaciones. Entonces te das cuenta, ¿sí? Por eso es que Mashiach habla de perdonar una cantidad infinita de ocasiones. Es un perdón infinito. 70 veces 7 generaciones de Lamech. Sácale cuentas. ¿Cuánto tenía de vida una generación de ese entonces? No tenía el promedio que tenemos hoy de 70 años. ¿Sí? Eran más de 100 años, mi hermano. ¿Sí? En la vida de un hombre difícilmente lograría alcanzar un número que se acercara a esta cantidad de perdones. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de 70 veces 7 veces sobre las generaciones de Lamech, en referencia a las 7 generaciones de Caín. Y mira, al llegar Mashiach, hay reconciliación, ofrece restauración de la relación con Dios, a acercarnos con el Creador y a ponernos el manto de adopción que nos hace sus hijos, ante lo cual es necesario cumplir con la condición de estar sujeto a su voluntad. Entre esa voluntad está el perdonar, porque si no se perdona, Él no nos reconocerá y el Padre no nos perdonará. Y con ello lo que hacemos es impedir, autoimpedir el estar en vida eterna junto a ellos. Por eso en Hebreos 12, 14, 15, el Rav Shaulo nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, a Elohim. Mira más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que hay aquí, mi hermano? La falta de perdón te lleva a la amargura. Si conforme esa herida, ya te hablaba de que la falta de perdón es una fortaleza que tiene atrapados a muchos seres humanos, a muchos Adán, y lo que hace es mantener las heridas ahí abiertas y mantenerlas con inmundos que dificultan el que incluso un ser humano llegue a los pies de Mashiach. ¿Sí? Sin embargo, el Eterno puede regalarnos el arrepentimiento, la teshuvah. Así lo dice el Rav Shaulo. Entonces, hay estudios que hablan del efecto del rechazo, porque el rechazo es donde causa demasiadas lastimaduras, porque en el corazón se genera el enojo, la tristeza, el resentimiento, la ira, y de seguir dejando que corra, entonces viene la amargura. Y la amargura y la falta de perdón son las causantes principales de ataduras en los creyentes. La razón principal de la falta de perdón, ¿sabes qué? Es que aún no la han recibido del Eterno.
Por eso Yeshua nos dice, ora todos los días. Se debe recordar que se tiene una deuda que nunca se podrá pagar. Y Dios, el Eterno, da la gracia, un regalo para que se perdone a otros. Y en Caín lo hizo al punto de extirpar de la tierra por completo a su generación. Por eso también nos dice en Efesios 4, 31, 32 el Rab Shaul: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Mashiach. ¿Sí? Ahí tienes, mi hermano, ahí tienes, ¿sí? Eres perdonado. Se debe recibir esa gracia todos los días y también extenderla todos los días. ¿Recuerdas aquel pasaje de Mateo 18, 23, 25? Con esto cierro ya. Se refiere a que un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y había uno que le debía 10,000 talentos. Un dineral, mi hermano. Un dineral para ese entonces. ¿Por qué? Porque un talento era igual a 6,000 denarios. Y un denario, o sea, eran 60 millones de denarios. Y un denario era el salario de un jornalero. Para ganar un talento de oro, un jornalero tendría que trabajar 6,000 días. Es decir, un poco más de 16 años. Y sin embargo, ¿qué pasó en este pasaje que te estoy refiriendo? Rogó el siervo de que le perdonara la deuda, ¿sí? Que le explicó, que tuviera paciencia, que él se lo pagaría. Y el Señor le dijo, movido a misericordia, vete, y le perdonó su deuda. Pero ¿qué hizo saliendo? A un consiervo suyo que le debía mucho menos, no le perdonó la deuda, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Que simplemente el siervo malo fue llamado nuevamente, y el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y eso es lo que pasa con nosotros, mi hermano, si no perdonamos, porque tenemos, recuerda, una deuda moral impagable en el sacrificio de Mashiach. Por eso, mi hermano, salda tus deudas, mi hermano, libérate tus deudas, ¿sí? Confiesa tus pecados. Y tienes tarea esta noche nuevamente, mi hermano. Tienes tarea. Ve ante el Eterno y ponte a cuentas con Él. Pide la asistencia de su Espíritu, del Espíritu de Elohim, para que te ayude a traer a tu memoria aquello que aún está escondido, que se ha negado a tu memoria, para que pidas perdón por él, mi hermano. Nos vemos el próximo martes. Con esto terminamos este tema. Habría cosas más que decir, mas el tiempo se hizo tan rápido, mi hermano. No imaginas qué rápido llegué a este punto. Una sensación muy curiosa. Nos vemos el próximo martes. Les habló Lucino Javier García Pesina, miembro de Haba Ministerios, siervo de Yeshua, sirviendo en Haba Ministerios, una congregación judío-mesiánica nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Que el Eterno me los bendiga, que vaya la bendición, la verajá para cada uno de ustedes. Shalom.